Buenas tardes, los saludamos en nombre de la Asociación de la Prensa Uruguaya y en el marco de esta jornada organizada por el portal apu.uy, en el que estaremos participando de un primer conversatorio de la libertad de prensa y el derecho a la información como un derecho humano. Me sumo a los saludos de Ángela y también le doy la bienvenida a los disertantes que en forma presencial o a través de grabaciones realizadas con anterioridad accedieron a colaborar en el abordaje y comprensión de esta temática que consideramos tan vasta como fundamental en la vida en sociedad. Bien, y en primer lugar le solicitamos a Fabián Cardoso, en su calidad de presidente actual de la Asociación de Prensa Uruguaya, para que dé inicio a esta actividad. Bueno, muy buenas tardes, casi ya buenas noches en un rato a todos y a todas. Es un gusto saludarlos desde nuestra casa, desde la Casa de los Trabajadores de los Medios de Comunicación, a horas de lo que implica celebrar nuestro día. Primero el Día del Periodista, y a partir del 2016, por el trabajo de nuestra organización y por lo que fue en su momento la atenta escucha del Parlamento Nacional, el Día del Periodista y Trabajador de los Medios de Comunicación. Desde este lugar, donde habitualmente abrimos nuestras puertas, y en esta ocasión, como ha sido nuestro formato de conversatorio ya experimentado en otras ocasiones, nuestros micrófonos y las cámaras, para reflexionar sobre asuntos de actualidad y que tienen que ver con el ejercicio profesional, fundamentalmente de los periodistas, pero también con los necesarios debates y reflexiones que le corresponden a toda la sociedad. Y por eso, en conjunto con la sociedad civil, con varias organizaciones que hoy están aquí representadas, y con la Universidad de la República, además de la Institución Nacional de Derechos Humanos, es que en esta tarde lo que proponemos es conversar sobre el derecho a la información y sobre la libertad de expresión. Dos conceptos que no son lo mismo, pero que van juntos. Cuando hablamos de libertad de expresión, una necesaria reflexión primaria es que esto es algo con lo que debemos convivir, que debemos reflexionar y que además debemos impulsar. Por suerte, en el Uruguay de hoy vivimos en libertad de expresión, pero las situaciones coyunturales que muchas veces aparecen, y porque no tenemos que hablar de hechos que hoy estén sucediendo, ponen una señal de alerta en los riesgos que pueden pasar cuando, por ejemplo, desde las redes sociales se amplifican discursos de carácter de odio que salen de la burbuja de las redes y que se trasladan a nuestra vida para convertirse en problemas de convivencia. Y sobre ese punto es también un punto de partida que queremos poner en este conversatorio. Y el derecho a la información, un derecho consagrado y que más allá de eso es un derecho que reivindicamos. El derecho a la información y a la voz de todos y todas. Tenemos en Uruguay normativas que van en línea a eso y que respaldan ese derecho. Y también cuando desde el Poder Político, desde el Parlamento Nacional, pueden aparecer modificaciones o nuevas normativas que quitan algunos de esos derechos, es también necesario poner otra señal de alerta y proponer cambios, modificaciones y alternativas. Y eso es parte de lo que hoy estamos haciendo con este conversatorio y que a partir de este momento, si les parece, Ángela y Álvaro, comenzamos a escuchar los comentarios que tienen para hacer cada uno de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Fabián. Previamente queríamos compartir algunos saludos que han estado llegando en esta jornada. Y Ángela, en primer lugar. Bien, estimados integrantes de la Asociación de Prensa Uruguaya, lamentablemente no voy a poder acompañarlos en el conversatorio Libertad de Expresión y Derecho a la Información a realizarse el día 22 de los Corrientes por los compromisos de la agenda contraídos con anterioridad. Aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo y mi reconocimiento a su labor. Con motivo de celebrarse el día de mañana, el Día de los Periodistas, saludos cordiales, escribana Beatriz Argimón, presidenta del Senado Poder Legislativo.
Estimadas y estimados miembros de APU, por medio de la presente quiero saludar en su día a todas las y los periodistas y trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación y adherir a su celebración el próximo 23 de octubre, así como a la Asociación de Prensa Uruguaya en su 77º aniversario. Vaya si es importante reconocer a los hombres y mujeres que hacen posible el desarrollo de la actividad periodística y la comunicación social que, guiados por principios muy valiosos como el respeto a la verdad y el rigor de la búsqueda de la información, contribuyen permanentemente a la construcción de una sociedad crítica e informada. Esa prensa, nacida en los albores de nuestra República, posibilitadora de la universalización del derecho a la información de la ciudadanía, ha enfrentado a lo largo de los años variados desafíos y se ha desarrollado en gran manera, especialmente a través del avance tecnológico, cumpliendo un rol determinante en la producción, distribución y recepción de contenidos, en la transparencia y en el empoderamiento de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, la pandemia por COVID-19 golpeó al sector y eso lo ha enfrentado a nuevos desafíos y también a dificultades y riesgos. La emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto la importancia vital de la tarea de los medios de comunicación y del acceso a la información verificada, a veces determinante para poder salvar vidas. La libertad de expresión, de información y la libertad de prensa son algunas de las más esenciales de nuestra democracia y debemos cuidarlas y defenderlas entre todas y todos y no ceder ante ninguna manifestación o señal de restricción. Les mando un afectuoso saludo y firma esta comunicación la ingeniera Carolina Cose, intendenta de Montevideo. La Fiscalía General de la Nación saluda a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación del país y reconoce la noble tarea que realizan para que la población pueda cumplir con el derecho a la información, tan crucial para la calidad de la democracia en la que vivimos. Agradecemos la invitación al conversatorio Libertad de Expresión y Derecho a la Información a celebrarse en el marco del Día del Periodista y de los Trabajadores de los medios de comunicación en todos sus ámbitos y de la celebración del 77º aniversario de la creación de tan importante asociación. Lamentablemente, por razones de agenda, será imposible concurrir a dicho evento, pero la institución ratifica ante ustedes y por esta vía su más firme compromiso con la libertad de expresión, pilar fundamental del Estado del Derecho republicano. Juan Bautista Gómez, fiscal de Corte Subrogante. Otro saludo también que nos llega, compañeras y compañeros de APU presente, estimados compañeras y compañeros de APU, Asociación de la Prensa Uruguaya, desde el SUTCRA, Sindicato Único del Transporte de Carga y ramas afines, queremos enviarles en este 23 de octubre una fecha tan especial para ustedes, en la cual se conmemora un nuevo Día del Periodista y de los Trabajadores de los Medios de Comunicación, nuestro más ferviente saludo y un fraterno abrazo de lucha. Pero además, y aprovechando la proximidad en las fechas, deseamos felicitarlos por su aniversario el día 25 del mismo mes de octubre. Sin dudas, su organización sindical tiene una larga historia de pelea y compromiso con la clase trabajadora desde la fundación misma de la CNT, de la cual es hacedora junto a otras organizaciones hasta nuestros días, y seguiremos estrechando vínculos con el SUTCRA en el camino de la unidad, la solidaridad y la lucha. Salud, compañeros de APU. Viva la clase trabajadora, mesa directiva del SUTCRA. A continuación, ahora vamos a presentar a quienes nos están acompañando en su rol de expositoras y expositores y saludamos en primer lugar a la decana de la Facultad de Información y Comunicación, la doctora María Gladys Hereta, escribana, bibliotecóloga, docente y escritora. Bienvenida y gracias por su presencia en esta jornada. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy acá hoy circunstancialmente representando al señor rector de la Universidad de la República, el profesor Rodrigo Arim. Él no podía estar con ustedes por problemas de agenda y bueno, me solicitó que participara en esta instancia tan importante previa a lo que es la celebración del Día del Periodista y del Trabajador de los Medios. En ese sentido, la verdad que agradezco muchísimo poder acá acompañarlos y sobre todo porque en mi calidad de decana de la Facultad de Información y Comunicación tenemos un
continuo contacto con la Asociación de Prensa del Uruguay en trabajos de diferentes áreas y compartimos los mismos intereses y las mismas necesidades en algún sentido. Yo quería comentarles que mi exposición va a tener como dos partes, no va a ser demasiado larga, pero quería compartir con ustedes, en primer lugar, algunos aspectos que hacen a la ubicación de la carrera en comunicación, de la licenciatura en comunicación en el marco de nuestra Facultad de Información y Comunicación y en el marco de la Universidad de la República. Seguramente, como ustedes saben, y si no lo saben, bueno, esta es parte de lo que les voy a comentar. Nuestra facultad es una facultad muy nueva. Fue creada en el año 2013 y tiene entre sus objetivos principales la formación de grado a nivel de licenciados en archivología, licenciados en bibliotecología y licenciados en comunicación. Este es el punto de contacto más directo con el tema que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. En este marco de formación de la licenciatura en comunicación hay una orientación específica para la formación de periodistas. Esos periodistas se forman en un contexto que tiene que ver con aspectos de esencia teórica, pero particularmente aspectos que hacen a un trabajo directo con la información y la forma de comunicarla en distintos ámbitos. Destaco concretamente lo que tiene que ver con la orientación periodismo, una orientación que cuenta con un plantel docente altamente destacado y de muchísima trayectoria profesional, en donde la base del trabajo que realizan los estudiantes con orientación de los docentes es sobre todo trabajar el aspecto de saber cómo comunicar la información, pero basándose en la libertad de expresión y basándose también en el derecho al acceso a la información. Sin duda, no es mi área de formación el periodismo, pero uno de los aspectos más importantes para cualquier trabajo periodístico es realmente tener un buen manejo de las fuentes y validación de esas fuentes, lo que hacen justamente a encaminar el derecho al acceso a la información. Particularmente quisiera destacar algunos espacios que contribuyen a este trabajo de formación de periodistas, sobre todo periodismo escrito y periodismo de investigación, que están relacionados con lo que tiene que ver con sala de redacción, que es un espacio donde nuestros estudiantes realmente trabajan con muchísima dedicación y lo más parecido a la realidad posible de lo que luego va a ser el trabajo profesional, todo lo que tiene que ver con notas de diferente tipo. Por ejemplo, y me gustaría destacarlo porque es algo que va a suceder en breve, en ese contacto continuo que tiene la Facultad y la Universidad de la República con distintas organizaciones sociales que justamente retroalimentan los procesos de formación universitaria, en breve, en unas semanas seguramente, estaremos firmando un convenio con la Asociación de Prensa del Uruguay. Y la Asociación de Prensa del Uruguay, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Creo que nos va a ofrecer algo sumamente valioso, que es la posibilidad de que nuestros estudiantes hagan prácticas preprofesionales en el contexto de la propia asociación, trabajando, por ejemplo, en notas en el marco de las asociaciones o de organizaciones que forman parte de la APU y otras instancias que puedan ser actividades de extensión, actividades de investigación. Es decir, hay un marco bien importante, bien interesante como para poder desarrollar juntos en el marco de este convenio.
Como otras expresiones también de lo que implica la salida, en este caso concreto de la facultad, al medio, me gustaría destacar otra de las iniciativas que también trabajamos junto con la APU, que se refiere al proyecto de Verificado Uruguay, que en determinado momento, en las elecciones de 2019, APU integró ese conjunto o ese grupo que promovía la realización de Verificado Uruguay justamente con el interés de que la información que recibían los individuos fuera una información verídica y verificada. La facultad, y a través el aval dado por el Consejo Directivo Central, participó también de esa instancia con un proceso de aprendizaje muy interesante y que realmente lo que hace es retroalimentar. Y algo que no dije desde el principio, pero sí les explicaba que tenemos 3 carreras: Archivología, Bibliotecología y Comunicación. Y este trabajo de verificación, de acceso a la información en sí misma, más allá de que cada uno de los perfiles de las profesiones tienen características propias, compartimos algo en común: el manejo de la información desde distintos niveles. Y ese manejo de la información se puede hacer en forma integral y conjunta. La facultad también viene trabajando muy cercanamente en el contexto de lo que tiene que ver con las leyes que vinculan toda la temática que tiene que ver con la información. Por ejemplo, se está trabajando en la propuesta de modificación de la ley de medios, de la ley de acceso a la información pública. Es decir, en los distintos ámbitos donde se puede dar una mirada académica, la facultad y la Universidad de la República están participando activamente. Yo les decía hoy que mi formación, a pesar de ser la decana de la Facultad de Información y Comunicación, mi formación no es en el área de la comunicación y por lo tanto no sería demasiado ético que yo opinara sobre el trabajo de un periodista o qué es lo que debe hacer un periodista, por lo que me pareció oportuno primero resaltar lo que tiene que ver con todo el contexto de la libertad de expresión y cómo la legislación, tanto a nivel nacional, internacional, como incluso las declaraciones de organismos internacionales, avalan y promueven la libertad de expresión y la garantizan también, ¿no? Particularmente la legislación a nivel de nuestro país. Como decía hoy Fabián, por suerte, en este momento en nuestro país el contexto democrático permite expresarse y entender los temas de acuerdo a lo que cada uno pueda opinar. No siempre fue así, como todos sabemos. La semana pasada estuve en la presentación de un libro producto de una investigación en la que se hacía mención a la prensa clandestina y a la prensa en el exilio en época de dictadura militar. Entonces, cómo las personas también encontraron la forma de expresarse a través de esas modalidades que eran propias de ese momento y que de alguna forma se hacía saber qué era lo que se estaba pensando. Hoy, por suerte, no estamos transcurriendo por una situación de esa y ojalá que nunca suceda más, pero de todas formas hay algunas cuestiones que sí preocupan y que sin duda tienen que ver con visiones respecto a cómo debe ser el trabajo de la prensa, del periodismo y qué cosas pueden de repente estar cejadas y pautadas por el mismo componente de quiénes son los responsables de los medios de comunicación. Respecto al momento que estamos viviendo, yo diría que las redes sociales, primero que
sin duda vinieron para quedarse, pero también vinieron para transformarnos, no voy a evaluar si para bien o para mal, pero sí para transformar la comunicación entre las personas. Lo que quizás en un momento era una comunicación de carácter más vertical, ahora las redes sociales nos permiten una horizontalidad, todo el mundo tiene posibilidades de expresarse a través de las redes sociales, pero también eso tiene sus riesgos y tiene sus peligros, ¿verdad? Porque la libertad de expresión está bien, pero también la libertad de expresión debe tener cierto límite, y ese límite está dado por cuándo es que yo, expresando lo que pienso o expresando, digamos, de formas que no son las apropiadas, a quién estoy llegando, cómo estoy ofendiendo a determinadas personas, cómo me estoy metiendo de repente con determinados colectivos. Eso está pasando. Las redes sociales son un ámbito en el cual la gente se siente realmente con la libertad de expresarse, pero sin medir exactamente a quién va a llegar. ¿Ustedes me dicen si hay un tiempo? Sí, habíamos previsto unos 10 minutos. Perfecto, perfecto, ya estoy terminando entonces. Disculpen si me extendí demasiado. Quería hacer por último referencia a un aspecto que me parece que viene muy bien a este contexto. Nosotros estamos trabajando, y concretamente la coordinación de la investigación la estamos llevando adelante desde mi grupo de investigación, lo que tiene que ver con la importancia de las competencias en la información para la formación de ciudadanos críticos, ciudadanos que realmente accedan a la información, porque acceder a la información en este momento es una de las posibilidades que tenemos en la mayor parte del mundo, pero sin embargo no siempre las personas están en condiciones de ser, digamos, críticos con esa información. Entonces, en todo este proceso en el cual estamos ahora muy inmersos, yo creo que es muy importante que se visualice el tema de la libertad de expresión y el tema del acceso a la información con la necesidad de contar con ciudadanos y ciudadanas que estén realmente capacitados para hacer uso de esa información de la mejor forma. Para terminar, quiero simplemente agregar que me parece que esta iniciativa es sumamente valiosa y que desearía que pudiéramos seguir conversando en esta línea y seguir trabajando juntos, Universidad de la República y APU. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys Sereta. Bien, vamos a contar además con la palabra del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, doctor Ricardo César Pérez Manrique, que ante la imposibilidad de estar aquí en esta jornada nos permitió grabar previamente su postura sobre esta temática que hoy estaremos considerando. Buenas noches. Quería hacer unas reflexiones frente a la proximidad de un próximo 23 de octubre, Día del Periodista y del Trabajador de los Medios de Comunicación en el Uruguay. Se ha señalado las dificultades para la investigación periodística en el marco de la pandemia del COVID-19, donde los estados, los gobiernos han manejado la emergencia como pretexto de bloqueo de información, dificultando la tarea tan importante de investigación de los periodistas, el recrudecimiento en algunos países de la criminalización de periodistas como forma de defensa de los gobiernos frente a acusaciones de corrupción, de narcotráfico, etc. La intensificación de los ataques a periodistas y específicamente a periodistas mujeres, especialmente a través de bots y centros de reproducción de discursos de odio, tal como lo indica el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras 2021. Es necesario visualizar un enfoque intersectorial de la situación de las y los periodistas, como por ejemplo la situación que viven mujeres periodistas, periodistas de medios comunitarios y comunicadores indígenas, entre otros.
También es necesario fortalecer los distintos tipos de medios de comunicación, ya sea comunitaria, comercial, estatal, pública, de manera que se garantice exactamente la necesaria pluralidad de puntos de vista en tiempos en que la información pública y la acción colectiva adquieren un valor central para poder salir de la pandemia. Hay importantes desafíos para el sector de justicia respecto del uso de herramientas del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los derechos humanos, sobre la protección de periodistas ante amenazas de criminalización y de violencia. No necesariamente los casos que tienen que llegar al sistema interamericano para poder utilizarlo tienen que llegar ante el sistema interamericano. Y este es uno de los aspectos en que me quiero referir en estas palabras, porque los sistemas de justicia locales están habilitados a través de la vía del control de convencionalidad para aplicar en el orden interno los estándares de protección que la Corte Interamericana ha establecido a lo largo de su jurisprudencia. La Corte ha constituido ya desde principios de los albores del 2020 la red Dialoga de Periodistas, que es una red integrada por más de 4.000 periodistas que están vinculados permanentemente en un ida y vuelta en cuanto a la información que se produce en la Corte y a cuanto a la información que se produce en cada uno de los países y que es necesaria para la Corte. Quiero ir a los elementos que la Corte advirtió el 9 de abril del 2020, en el cual emitió una declaración que es la primera declaración que la Corte como tal emite por fuera de sus sentencias o independientemente de sus sentencias, donde la Corte marcaba la necesidad de enfrentar la pandemia de COVID en el marco del Estado de Derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y teniendo en cuenta los estándares creados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y allí la Corte destacó en esa declaración la necesidad de que se preservara la esencialidad de información veraz y fiable, así como el más amplio acceso a Internet. También la Corte alertó respecto a los riesgos de la tecnología de vigilancia, señalando la necesidad de su uso limitado y proporcional a las necesidades sanitarias, estrictamente garantizando que no implique esto una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad y la necesidad de protección de datos personales. El acceso a la justicia y a mecanismos de denuncia de violaciones a los derechos humanos. La necesidad de que se proteja particularmente la actividad de periodistas y los defensores de derechos humanos a fin de monitorear las medidas que puedan afectar la vigencia de estos derechos. La Corte, estas cuestiones y sus estándares, que son muy importantes, recordar la jurisprudencia que tiene la Corte en materia de protección a la integridad personal de periodistas, la jurisprudencia que tiene la Corte sobre libertad de acceso a la información pública, la jurisprudencia que tiene la Corte sobre los principios generales de la libertad de expresión, cuáles son sus alcances, sus límites y los criterios estrictos en función de los cuales un Estado ante determinada circunstancia puede llegar a cierta limitación a los derechos, al derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión concebida como el derecho a buscar y recibir información y el tener acceso a toda la información pública disponible. Digamos que en el derecho interno, en el Uruguay, estas reglas y estándares que la Corte ha ido definiendo a lo largo de 42 años de jurisprudencia encuentran su recepción específica en el artículo 3 de la Ley 18.515, modificativa de la Ley 16.099, y en el artículo 2 de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual 19.307, en la cual se deja en claro que estas leyes tienen que ser interpretadas y aplicadas, entre otros, tomando en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que cuando se trata de temas vinculados con libertad de expresión, el control de convencionalidad existe en perspectiva de obligación legislativa para todos los jueces, fiscales y operadores jurídicos que tienen que aplicar en el sistema de justicia las cuestiones vinculadas con libertad de expresión.
Yo quiero hablar del documento fundamental en la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión, que es uno de los documentos primeros emitidos por la Corte Interamericana, la opinión consultiva 5 del 85, que es del 13 de noviembre de 1985, denominada sobre colegialización obligatoria de periodistas. En esta opinión consultiva, el Estado de Costa Rica consulta a la Corte sobre si es lícito, desde el punto de vista de la Convención Interamericana, que para ejercer el periodismo sea necesario e imperativo un registro previo a cargo del Estado o a cargo de alguna organización privada. Y la Corte concluye que no puede haber restricciones a la libertad de expresión en este sentido, pero afirma principios que a lo largo de los años han sido los fundamentales en materia de libertad de expresión. Dice la Corte que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Estos conceptos se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y en este orden de ideas, la Corte concluye que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y por esa razón no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano. Para la Corte, el ejercicio del periodismo involucra realizar actividades que están definidas en la libertad de expresión y que no pueden estar limitadas a una certificación profesional. Yo quiero cerrar estas palabras haciendo mención a un caso reciente de la Corte Interamericana de violencia contra una periodista mujer, que es el caso de Ginette Bedoya Lima, periodista colombiana, que fue en oportunidad de estar haciendo una investigación sobre las vinculaciones de los sectores paramilitares con el narcotráfico y con las propias autoridades policiales y del Estado, es secuestrada y violada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La Corte desarrolla allí una serie de estándares y los profundiza, vinculado en la perspectiva de cuando hay una periodista mujer que es la que sufre la violencia. Dice que reconoce la posibilidad de que existan situaciones de facto en que quienes ejercen la libertad de expresión se encuentran en mayor riesgo o vulnerabilidad. Y ahí marca que los estados tienen por una parte la obligación de abstenerse de realizar actos que faciliten o incrementen el peligro, los riesgos para los periodistas, y cuando sea aplicable es necesario que el Estado adopte medidas concretas, razonables y necesarias para evitar cualquier tipo de violencia contra los periodistas. Esto repite en esto los estándares de Uzcategui versus Venezuela. Todo esto se traduce en la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias, no solo para proteger a los y las periodistas de los riesgos, sino de investigar diligentemente cualquier acto de agresión que puedan sufrir. La prevención de dichas violaciones pasa necesariamente porque los crímenes cometidos contra periodistas y sobre todo aquellos que pongan en peligro su vida e integridad física no queden en impunidad, y que esa impunidad, tal y como se ha razonado previamente, no solo tiene un efecto directo sobre la víctima o las víctimas de los ataques, sino que además tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a un periodista lo que se busca es silenciarlo, cuando se lo mata se lo silencia definitivamente, pero también se busca amedrentarlo, atemorizarlo, pero se busca también el efecto
colectivo de infundir temor y de la censura, de la autocensura de aquellos que tienen legítimamente el temor de que en caso de no ser protegidos puedan ellos a su vez ser víctimas de otras violencias. Este impacto se ve aumentado, diferenciado en perspectiva de género, porque en el caso de Ginette Bedoya, ella misma dice: yo si hubiera sido un hombre, a mí me hubieran silenciado mediante la utilización de un sicario, pero como era una mujer, optaron por violarme para amedrentar a todas mis colegas. Adicionalmente, la impunidad en los ataques contra los periodistas no solo tiene ese efecto amedrentador sobre las víctimas y la sociedad, sino que además está acompañado por un ambiente alentador para los perpetradores de tales agresiones, que en la medida que son impunes siguen actuando. Se desprende que existe un deber estatal de brindar una política integral para la protección de las y los periodistas. El ejercicio del periodismo solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamientos, como lo dice la Corte en BLRT Trepo versus Colombia. Los estados deben manejarse con la debida diligencia necesaria para la investigación de los hechos. Quiero cerrar estas palabras después de hacer todas estas reflexiones, señalando que a la luz de la situación en el continente, el Uruguay tiene una situación relativamente aceptable en materia de libertad de expresión. Eso es uno de los elementos que hace que el Uruguay sea considerado como una democracia plena en el continente, pero creo que hay que estar muy alerta en cuanto a los riesgos. Creo que es imprescindible que haya un diálogo, que se trabaje de manera de evitar que, por ejemplo, en las redes sociales, la circulación de fake news, la circulación de discursos de odios, haga que los periodistas aparezcan como ubicados en trincheras de una batalla, cuando en realidad sí los periodistas están ubicados en una trinchera, pero es en la batalla por la verdad, en la batalla por la libertad de expresión y, sobre todo, en la posibilidad de que en las sociedades haya un verdadero debate democrático que permita crecer y que permita afirmar los principios de la democracia representativa, del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, y allí escuchábamos entonces a Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de la Suprema Corte de Justicia, que compartía además un testimonio realmente de los que lamentablemente no son la excepción, pero bueno, simplemente con ese ejemplo, con esa situación que planteaba, creo que toma una verdadera dimensión la problemática que hoy estamos aquí abordando. Ahora le vamos a dar la bienvenida a Paula Baliato. Me toca hoy, curiosamente, por segunda vez en la jornada, darle la bienvenida, licenciada en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, especializada en políticas de infancia y adolescencia, coordinadora del programa Infancia, Adolescencia y Juventud de la organización El Abrojo y miembro de la dirección ejecutiva de esa misma organización. Integra además la Coordinadora por una Comunicación Democrática, plataforma de la sociedad civil que trabaja en la democratización de los medios de comunicación y el derecho a la comunicación. En esta instancia la presentamos como coordinadora de la agencia Voz y Voz, Niñez, Derechos y Medios de Comunicación. Paula Baliato, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar acá. Con APU nos une una larga trayectoria de trabajo. Estar acá en esta casa hemos hecho desde hace muchos años, hemos tenido instancias de intercambio, de formación, hemos apoyado para poder incorporar el enfoque de derecho en las coberturas periodísticas de los temas de niñez y adolescencia y los temas de género, así que es un gran gusto. Y también, bueno, saludo obviamente a las y los periodistas en su día, mañana, y a los trabajadores de los medios de comunicación. Los periodistas y las periodistas tienen un rol
fundamental en la democracia, su tarea tiene una responsabilidad social muy importante, así que también, ¿no?, digamos, en cómo les va a los periodistas, también nos va a la sociedad en su conjunto, digamos, ¿no? A la sociedad y a la democracia le sirve, le tiene que servir que a los periodistas les vaya bien, digamos, las condiciones en las que los y las periodistas ejercen su trabajo no es un asunto privativo de esa profesión, sino que su tarea es central para la democracia, ¿no? Se dice que el periodismo contribuye con la democracia en 3 aspectos fundamentales. Le proporciona a los ciudadanos informaciones confiables y contextualizadas, coloca temas relevantes en la agenda pública de manera libre y pluralista y ejerce el periodismo, los medios de comunicación, un seguimiento crítico de las instituciones y las políticas públicas, y nosotros, la sociedad, a través de esa labor también podemos ejercer ese seguimiento. Eso claramente es en el país ideal, ¿no?, o en la sociedad ideal. Eso hay que contextualizarlo y bueno, muchas veces no siempre se dan las condiciones para que los y las periodistas ejerzan su trabajo en las mejores condiciones o en las condiciones que la sociedad requiere, ¿no? De hecho, este año, hoy mismo también se presentó se volvió a conversar del informe de la organización CAINFO, que hace un monitoreo en relación a las amenazas al trabajo de los periodistas y a la libertad de expresión en el país. Y bueno, y en ese informe del 2020-2021, en el monitoreo lo que se planteaba son alertas en relación a amenazas, a crecientes hostilidades en relación al trabajo de los periodistas, y eso es algo que nos preocupa a todos como sociedad. A mí me interesaba referirme un poco al tema de la libertad de expresión. En general solemos tener como una visión un poco restringida en relación a la libertad de expresión, asimilándola o teniendo solamente presente la capacidad de decir, la posibilidad de decir, el derecho de decir. El derecho de decir de los periodistas, a veces se iguala la libertad de expresión a la libertad de prensa o a libertad de empresa, pero la libertad de expresión, bueno, lo que plantea tiene 3 componentes, ¿no? Por un lado, el derecho que todos tenemos a no ser molestados por nuestras opiniones. Por otro lado, el derecho a investigar y a recibir opiniones, y también el derecho a difundirlas. Es un derecho que no puede ser concebido de manera aislada, ni aislada de otros derechos, ni descontextualizados. Y no todas las personas estamos en igualdad de condiciones para ejercer ese derecho, ¿no? Por eso necesitamos también, cuando se habla de la necesidad de que exista una regulación de la libertad de expresión en una sociedad democrática, lo que eso permite, la regulación, cuando es democrática, lo que permite es la posibilidad de que las personas, en sus diferencias, podamos ejercer este derecho en igualdad de condiciones. Actualmente en nuestro país la libertad, más allá de la legislación, e incluso viendo la legislación, no está garantizada en igualdad de condiciones para todas las personas. Si pensamos, por ejemplo, en las personas con discapacidad, no tienen el mismo derecho que las personas sin discapacidad a acceder a la información. Si pensamos en niños, niñas y adolescentes, tampoco están en las mismas condiciones que otras personas, que los adultos y las adultas, para acceder a información y para poner su voz también en la agenda pública, ¿no? La libertad de expresión, además, porque es central para la democracia, porque tiene que ver también con la posibilidad de formar opinión, ¿no? Digamos, no es solamente el decir, no es solamente el recibir, sino también es la posibilidad de formar opinión. El agendamiento público de estas temáticas
tiene también una limitación que le es inherente, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no, los temas en agenda los colocan los medios de comunicación y por lo general los medios de comunicación tienen un conflicto de interés muchas veces en relación a poder colocar abiertamente estos temas en discusión. Por lo tanto, son temas sobre los cuales no existe demasiada demanda social, ¿no? Nosotros no vamos a ver una marcha o una manifestación ciudadana exigiendo libertad de expresión, salvo en otras sociedades o en otros momentos históricos, como planteaba la decana, ¿no? Que hacía referencia a la época de la dictadura. Digamos, no existe una presión ciudadana en relación a recibir pluralidad de información, diversidad, a que la voz de los distintos sectores y actores puedan estar en la palestra pública. Usualmente también se plantea una falsa dicotomía entre libertad de expresión y regulación de medios, equiparando la regulación de los medios a censura, ¿no? Y muchas veces se ha hablado, bueno, en nuestro país se ha planteado también que lo mejor es no regular, que tenemos que dejar que las cosas se acomoden solas, que el mercado vaya acomodando, particularmente en relación a los medios. Bueno, se ha planteado, la mejor ley de medios es la ley que no existe. Sin embargo, bueno, eso no es así. Existe en el mundo desarrollado, las democracias consolidadas en el mundo regulan estos temas desde hace larga data, y los regula porque la regulación es la condición de posibilidad para que las personas podamos ejercer en igualdad de condiciones nuestra libertad de expresión. A nosotros nos preocupa particularmente desde sociedad civil la situación en relación a este tema. Nos preocupa porque, bueno, tenemos una ley, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios, 19.307, que fue una ley por la cual trabajamos mucho, votada en diciembre del 2014 y bueno, muy poco, con un nivel de implementación muy bajo, ¿no? Y el poco nivel de implementación que tiene ha sido traccionado, digamos, desde sociedad civil. Esa ley es una ley ejemplar, digamos, tenemos la mejor ley de América Latina, tenemos una ley muy buena, reúne los distintos estándares internacionales, una ley que fue muy interesante, todo lo que fue el proceso de elaboración, que se elaboró de manera participativa, algo inaudito en distintos campos de actividad. Una ley que establece el derecho humano a la comunicación, que plantea una serie de responsabilidades del Estado como garante de ese derecho, porque cuando planteamos la comunicación como derecho, quiere decir que el Estado en democracia es responsable de garantizar a los ciudadanos ese derecho. Entonces se establecen un conjunto de responsabilidades, se establece 3 sectores de comunicación: el privado, el público, el comunitario. Tiene todo un capítulo bien interesante sobre el derecho de las personas, el derecho de niños, niñas y adolescentes, la posibilidad de acceso de las personas con discapacidad a la información, en fin. Tiene una institucionalidad que no se llevó a cabo, despegada del poder económico y del poder político, porque justamente lo que pasa con los temas de la regulación democrática es que, por lo general, al poder político, sea del signo que sea, y al poder económico no les gusta demasiado la regulación, no les gusta la vigilancia, y bueno, y en democracia lo que tenemos que tratar es de justamente preservar la comunicación, preservar el espacio de la cosa pública, blindarla, protegerla, tanto del poder político como del poder económico. Bueno, nuestra ley tiene una autoridad, un Consejo de Comunicación Audiovisual, que finalmente nunca se pudo implementar,
bueno, y actualmente en el Parlamento está a estudio un proyecto de ley que lo que plantea es derogar esta ley. Mi intención un poco es compartir el día de hoy, poder compartir, problematizar estos asuntos, que son asuntos que no están en agenda, que necesitamos también el apoyo de los y las periodistas para amplificar estas situaciones y para que cada quien desde su lugar pueda poner en la agenda pública lo crucial que es la democratización de todo el sistema de medios de comunicación para la sociedad y bueno, y dejar algunos desafíos planteados, ¿no? Desafíos que tienen que ver con situaciones que atentan contra la libertad de expresión y bueno, y desafíos para poder para adelante modificarlos, ¿no? La concentración de medios, que hoy es una realidad en el país, es un elemento que atenta contra la libertad de expresión, en la medida en que pocos grupos económicos, pocas manos, pocas voces hablan y se hacen escuchar, eso atenta contra los derechos que tenemos como sociedad de recibir pluralidad de opiniones. La falta de canales de participación ciudadana para el seguimiento y el contralor de las políticas públicas de comunicación social es algo que también atenta contra la libertad de expresión. La falta de accesibilidad a la información, tenemos ahora en la pandemia eso quedó muy evidente, ¿no? En mi caso en particular, por la cercanía a ciertos sectores sociales más sumergidos, lo pudimos ver cómo no hay igualdad, digamos, en el acceso a la información y a los medios de comunicación y a las plataformas. Entonces, la pandemia, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, profundizó totalmente la brecha educativa, y bueno, y eso es algo que, esa desigualdad todavía en el acceso a las distintas plataformas ligadas a los medios, es algo que también atenta contra la libertad de expresión. Tenemos el diálogo, tenemos el desafío, de profundizar el diálogo entre los distintos actores, de defender la legalidad vigente, la legislación vigente y de exigir también que se cumpla. Así que por acá y un gusto estar acá. Gracias. Muchas gracias, licenciada Paula Baleato. Contamos también con la presencia del abogado Martín Prats, en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Prats también es docente de Historia y de la UDELAR y también ha sido director en Derechos Humanos del CODICEN, ANEP, presidente de CAINFO y miembro del Consejo Directivo de IELSUR. Además, es presidente del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo por parte del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a APU y a todos y todas las periodistas del Uruguay y los trabajadores de los medios de comunicación en su día. Mi exposición tiene la intención de plantear precisamente un poco siguiendo la línea que Paula marcó, de cuáles son los temas o problemas que uno puede entender que afectan la libertad de expresión en el Uruguay hoy. El Uruguay ha ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, tanto a nivel ONU como a nivel regional de la OEA. La legislación nacional en sus aspectos generales responde a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión, aunque también se puedan marcar algunas insuficiencias o algunas no aplicaciones de las leyes vigentes. Es claro, y esto ha sido desarrollado muchísimo por la doctrina y por la jurisprudencia internacional, de la relación existente entre libertad de expresión, libertad de información y la calidad democrática que tiene un país. Pero cuando uno habla de libertad de expresión, cuando uno quiere desarrollar conceptualmente el alcance de este derecho,
tiene que también desprenderse del viejo concepto del liberalismo clásico sobre este derecho, que centraba su preocupación precisamente en establecer un límite a el poder del Estado. Entonces, muy preocupado se estaba en el tema de la no censura. Es decir, la libertad de expresión entendida, como también decía Paula, como el derecho a decir, y que que no haya ni agentes estatales ni agentes particulares que puedan censurar directamente lo que se quiere decir, lo que se quiere informar. Pero esa vieja concepción de la libertad de expresión hoy está superada al entender a este derecho como, además de un derecho individual, el derecho de decir, el derecho de no ser molestado en la expresión de las opiniones, ideas o distinto tipo de manifestaciones, no solamente preocuparse de eso, sino también preocuparse de crear las condiciones necesarias para que este derecho pueda ser ejercido por todas las personas. Es decir, el alcance social de este derecho significa no solamente prohibir la censura o evitar la censura, sino que también significa establecer un marco legal y un marco también de prácticas concretas, políticas, que promuevan este derecho. Entonces, en ese sentido, si bien el Uruguay puede considerarse también en el marco fundamentalmente regional como un país donde es aceptable el respeto a la libertad de expresión, si uno empieza a hilar un poco más fino y empieza a ver, otras obligaciones estatales en materia de derechos humanos y en materia de libertad de expresión, que no son solamente la obligación de respetar, sino también la obligación de proteger, la obligación de promover, la obligación de garantizar, uno puede encontrar que, hay algunos aspectos sobre los cuales hay que estar alerta. Alerta en el sentido de que, de que desde el Estado deben impulsarse determinado tipo de acciones y que también desde el Estado hay que ser vigilante de las acciones del Estado en cuanto a que no se desarrollen políticas regresivas. Por ejemplo, en materia de marco legal, como señalábamos, es decir, hay un marco legal aceptable, pero también podemos encontrar que pueden haberse aprobado en los últimos tiempos algunas leyes regresivas en materia de libertad de expresión. Por ejemplo, tocando el tema del derecho de acceso a la información pública, nosotros tenemos el marco legal de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en el año 2008, que luego ha tenido algunas modificaciones, a veces no detectadas por la opinión pública, que en cierta manera lesionan el espíritu original de esa ley. Por ejemplo, en la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración, hay algunas disposiciones, aquellas que refieren a la Secretaría de Inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo, donde podemos encontrar alguna fisura a la protección del acceso libre a la información pública. O también podemos encontrar proyectos de ley, no aprobados todavía, pero en discusión, en la ley de rendición de cuentas, donde también se puede encontrar alguna afectación, sobre todo al principio de transparencia activa, consagrado en el artículo 5 de la Ley de Acceso. También en materia de legislación, también como señalaba Laura, tenemos una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley que en una perspectiva de derechos satisface los estándares internacionales, pero que también, existe un proyecto de ley que derogaría buena parte o gran parte de la misma y que puede considerarse también este proyecto como un proyecto regresivo de la perspectiva de derechos humanos y libertad de expresión. O también podemos encontrar leyes que existen, están vigentes, que sus disposiciones son satisfactorias desde el punto de vista del concepto amplio de libertad de expresión, pero que también podemos encontrar que no se aplican enteramente, no se ejecutan enteramente. A lo ya señalado
con respecto a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, también podemos anotar, por ejemplo, la Ley de Servicio de Radiodifusión Comunitaria, que es una ley anterior a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que no se habla de su derogación, pero que también se nota, no de este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, una falta de una política de desarrollar, una política pública de desarrollo de ese sector de la radiodifusión. Después también podemos hablar en el aspecto de falta de garantías para evitar no la censura directa, sino la censura indirecta. Por ejemplo, la ausencia en nuestro país de un marco regulatorio de la publicidad oficial. En el sentido de que, bueno, en un mercado en el cual los medios de comunicación tienen necesidades económicas importantes, la torta de la publicidad oficial significa una fuente de recursos importantes y por lo tanto la distribución de la misma puede, si no se regula debidamente, puede dar lugar a preferencias o arbitrariedades que ataquen también el principio de pluralismo y diversidad en materia de libertad de expresión. Otro aspecto también a estar alerta en nuestro país es el tema de cómo proteger la actividad de la prensa, cómo proteger a los periodistas, cómo proteger no solamente su derecho a opinar, a decir, a informar, sino también a actuar libre de presiones y libre de amenazas. También, ya se señalaba en esta mesa el informe de CAINFO, en el cual se señalan algunas amenazas, algunos peligros que han recibido periodistas en el Uruguay en los últimos tiempos, estableciendo algunos casos especiales concretos donde hay que también poner la observación para ver, cómo eso puede afectar realmente la libertad de prensa y cómo actos como esos pueden significar episodios de autocensura, es decir, cómo la amenaza puede incidir en que, no exista una entera libertad de opinión y de búsqueda de información. Preocupa, por ejemplo, también en este sentido, que desde actores políticos de diversas orientaciones, pero con cuotas de poder, se critique de la opinión o la información que brindan determinados periodistas, porque eso puede generar, como decíamos, episodios de inhibición o de autocensura. O también preocupa la utilización de las demandas judiciales de difamación e injuria dirigidas hacia periodistas, también como elementos de presión para que desde la prensa no se informe o no se opine sobre determinados temas. No significa que los periodistas tengan la impunidad total, pero el marco regulatorio de la actividad de la prensa, lo que está legislado fundamentalmente en la ley 18.515, es un marco sobre el cual los periodistas deben tener garantías y protección para informar y opinar. Entonces, la utilización abusiva de la acción judicial como una forma de controlar o de advertir la acción del periodismo puede ser considerada también como un tema sobre el cual hay que estar alerta y hay que observarlo, tenerlo en cuenta para proteger este tipo de actividad. Crear las condiciones para la libertad de expresión, entonces significa la obligación de promover la misma. Estamos en un contexto también económico de crisis de los medios de comunicación. Y esto no tiene que ser visto solamente como una afectación a la fuente laboral de los periodistas, lo que ya es un asunto grave, un asunto
que nos debe preocupar, sino que también cada cierre de medios o cada disminución del alcance de un medio de comunicación, ya sea un medio escrito o de radiodifusión, es una afectación también a uno de los principios fundamentales de la libertad de expresión, que es la diversidad y el pluralismo. Nuestro país es un país donde la concentración de medios en pocas empresas es un problema para la diversidad y el pluralismo. Entonces, el cierre de cada medio pequeño, ya sea en Montevideo, ya sea en el interior del país, es una afectación a la diversidad, al pluralismo, y es una afectación también a la calidad democrática de nuestro país, porque interrumpe el libre juego, intercambio de opiniones e informaciones. Y por último también, bueno, en ese deber de promover la libertad de expresión, la existencia de medios independientes asegura que distintos colectivos que no tienen acceso a los grandes medios de comunicación también no solamente puedan recibir información o oferta cultural que los represente, sino que también sean medios donde puedan expresarse. Entonces, trabajar en pos de una democratización de los medios de comunicación y un fortalecimiento de los medios de comunicación es trabajar en el fortalecimiento de la calidad democrática de nuestro país. De ahí entonces, bueno, que estos temas tienen que estar presentes en la discusión pública, en la agenda pública. Es difícil a veces colocarlo porque estos temas los grandes medios muchas veces no lo tocan, pero es un tema que tiene que estar presente y que, bueno, foros como este son los que aseguran que, bueno, que la gente pueda realmente debatir e informarse sobre estos temas. Así que, bueno, muchas gracias y bueno. Muchas gracias, doctor Martín Prats. Y antes de dar por finalizado el evento, le pedimos a Fabián Cardoso, como presidente de APU, que ponga no el punto final, sino el punto y coma en esta actividad, ya que deseamos que pueda tener una continuidad. Bueno, gracias. De eso se trata, de que esta instancia sirva como disparador para futuras, no solo reflexiones, sino acciones. Cuando nos planteamos ya hace algún tiempo, por el 2019, que era necesario que desde este lugar, desde este pequeño sindicato de trabajadores de la comunicación, hiciéramos algo para enfrentar la campaña de desinformación que sabíamos que algún día iba a llegar al Uruguay, ese fenómeno que empezaba a bajar por el mapa de América Latina, venía del norte y llegaba hasta el sur, y claramente las fake news, las campañas de desinformación, llegaron al país, y desde abril del 2019 le pedimos al sistema político que se comprometa a realizar un pacto ético contra la desinformación y las noticias falsas. Nos propusimos los periodistas capacitarnos, entender el fenómeno para no amplificarlo, no replicarlo y no convertir en noticia lo que circulaba como desinformación en las redes sociales. Y a la sociedad civil le propusimos también una serie de instancias que en conjunto llevaron a la creación de ese mecanismo de verificación que Gladys mencionaba hace algunos minutos, donde con varios colectivos, entre ellos la Asociación de la Prensa Uruguaya, impulsamos verificado.uy. Desde ese momento en adelante siempre pensamos que íbamos a tener que realizar otra convocatoria. Y este es el momento en el cual, de alguna manera, y con esta instancia como disparador, ponemos sobre la mesa la necesidad que desde Uruguay, desde la sociedad civil, otra vez impulsemos otro debate, con acciones incluidas, sobre la libertad de expresión, sobre el ejercicio profesional libre de un periodismo calificado y con reales condiciones para el ejercicio del trabajo, de ese derecho a la información que forma parte de la convocatoria de este bloque, y de ese rechazo a los discursos de odio que se nazcan en las redes sociales, que se amplifiquen fuera de ellas y que se conviertan
en posibilidades de afectación democrática. Por lo tanto, desde cada tribuna que tengamos, y por suerte también desde nuestra voz, que implica tener una voz de trabajadores, un medio de comunicación profesional y plural, como así se presenta ante todos ustedes apo.uy, este portal de trabajadores de la comunicación desde el cual hoy estamos emitiendo, decirles que cuenten con la Asociación de la Prensa Uruguaya para este tipo de instancias, para este tipo de reflexiones, para estas acciones, para la incidencia que estos temas merecen y que pronto nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Fabián. También queremos hacer notar que bueno, había estado anunciado la presencia de Andrea Tuana, que por distintas razones no ha podido participar de esta instancia, tal como bueno, fuera anunciada en la convocatoria. Queremos saludar también a integrantes del Sindicato Único de Intérpretes de Español, Evelyn y Valentina, que han estado aquí con nosotros compartiendo justamente algo que es fundamental, nos parece, en la comunicación inclusiva y que no debería faltar en ningún medio de comunicación, a pesar de que sabemos que algunos medios todavía se resisten a esta inclusión. Bueno, desde aquí enviamos entonces un saludo y la reflexión necesaria para que estas cosas se vayan haciendo habituales y cotidianas como deben serlo. También aprovecho a saludar a algunos integrantes o compañeros de ruta que también nos hemos encontrado en distintas instancias. Bueno, por ejemplo, saludar a Fabio Riverón de Fuesis, justamente el sindicato que mencionábamos recién integra justamente Fuesis. Bueno, agradecemos la presencia también de Viviana Núñez, del Zonal Aguada del PIT-CNT, a Julio Calzada, que podríamos decir secretario general de la Junta Nacional de Drogas en otro gobierno de nuestro país, pero un amigo con el que hemos transitado también algún trayecto de nuestra vida. A todos los que participaron con nosotros, agradecerles muchísimo. Fabián, una última intervención. Sí, para decirles que esto en realidad continúa, porque estamos en el marco de este Día del Periodista y Trabajador de los Medios de Comunicación, y este sábado, o sea, este 23, que es concretamente nuestro día, lo vamos a estar celebrando, si el tiempo lo permite, seguramente esperemos que sí, en la tarde en el Parque Roosevelt, junto a un colectivo de docentes y educadores. La idea es festejar en la calle, en el propio lugar donde muchos jóvenes van a ir a mostrar lo que saben hacer en formato talleres. Nosotros vamos también a hacerlo con lo que nos gusta, que es comunicar. Vamos a hacer una radio abierta este sábado de la tarde ahí, y que el lunes vamos a celebrar nuestro 77 cumpleaños, en este caso con otra propuesta que va a surgir desde APU, que es trabajar en conjunto la creación de nuestra memoria y de nuestro archivo. Vamos a recuperar nuestra memoria desde nuestro colectivo. Estamos convocando a todos los trabajadores y dirigentes que han formado parte de la historia del sindicato a aportar materiales, y el lunes junto a la gente de sitios de memoria.uy estaremos presentando nuestro archivo en público. Así que los invitamos todavía a seguir celebrando el día y el cumpleaños de APU sábado y lunes. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, convocarlos también a ustedes que han estado hoy aquí con nosotros en esta instancia de alguna forma colectiva para tener otras instancias ya con otros tiempos y mano a mano para poder seguir profundizando en estos temas que obviamente no se agotan, ni mucho menos en estas intervenciones que fueron riquísimas, que seguramente nos va a gustar compartirlas nuevamente, volver a escucharlas con más detenimiento. Y bueno, agradecerle finalmente, y Ángela, despedirnos entonces de este evento. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Muchas gracias.